aquí vamos a ver varias cosas. Problemas de almidradas, problemas de sinusitis y otitis media. Acá tenemos unas almidas críticas y supuradas. Estas son las críticas, la supuración. Definición es la inflamación de una o ambas almidas gelatinas. Esta agrupación de tejido contiene células que producen anticuerpos útiles en la lucha contra la infección. Formas etiológicas: la de amigdalitis aguda, tenemos amigdalitis aguda vírica, amigdalitis bacteriana. La gran mayoría de amigdalitis son virales. En los niños menores de 3 años dice que son virales. Sin embargo, los pediatras a la gran mayoría le damos antibiótico. Siendo vírica no deberíamos dar nada. Pero en un estudio se sacó que el 60% de niños con infecciones de garganta se van con antibiótico, siendo virales. Forma clínica de faringoamigdalitis aguda: tenemos amigdalitis eritematosa y aritopulposa, amigdalitis ulcerosa y ulceronecrótica, amigdalitis pseudomembranosa, faringoamigdalitis vesiculosa. Amigdalitis bacteriana, estreptococo beta hemolítico grupo A, 5 a 15%, complicaciones: fiebre reumática, glomerulonefritis aguda y corea de Sydenham. El estreptococo beta hemolítico no A, lo más habitual son B, C o G. Otras bacterias no estreptocócicas: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Neisseria meningitis, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae y difteria. Lo más frecuente es por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Antes se veía, por ejemplo, almidradas por difteria. Debido a la vacuna, esto desapareció. Muchos colegas fallecieron por esta causa. Los pacientes, por ejemplo, ahora ven ustedes, un paciente llega a la emergencia con dificultad para respirar, llega boqueante, tienen ambú, tienen una serie de aparatos, podemos intubar y poner una máquina. Antes teníamos, por ejemplo, en el hospital del niño un ambú para todo el hospital. Imagínense un ambú para todo el hospital. Entonces, cuando llegaba un paciente de emergencia, uno tenía que poner la boca, dar respiración boca a boca hasta que trajeran el ambú y poder darle respiración, y luego buscar una máquina para poder intubar. Entonces, muchos médicos con difteria se contagiaron. O sea, se contagiaron y el único tratamiento que había era ponerse la toxina, la antitoxina, porque la difteria produce la toxina. La difteria produce una toxina que va a atacar a la fibra miocárdica. La difteria produce 3 tipos de toxinas: circulante, estable, inestable y estable. Las toxinas se vuelven estable y se une al músculo del corazón después de 7 días. Y si no se ha puesto la antitoxina, esa persona está destinado a fallecer durante los siguientes días. Nosotros veíamos en los niños, la difteria se cura con una ampolla de penicilina, con una. Pero si queda la toxina, hay que bloquear la toxina. Entonces, se veía, por ejemplo, el niño corriendo, jugando, sin embargo, lo encontramos al día siguiente que había fallecido. Entonces, no nos explicaba muchas veces estos cuadros. El problema era que la antitoxina se generaba a partir del suero de caballo. Entonces, tenía mucha reacción alérgica.
amigdalitis eritematosa y eritematopuntáceas. Es la forma clínica más frecuente, representa el 90% de la faringoamigdalitis. ¿Qué vamos a ver en la clínica? Fiebre, dolor faríngeo, dolor al tragar, odinofagia, sensación de opresión faríngea, otalgia, refleja, náuseas, vómitos y diarrea. Esos cuadros de ahí. La pregunta es el siguiente: ¿la faringoamigdalitis produce tos? ¿La amigdalitis? No faringoamigdalitis. ¿La amigdalitis produce tos? No, no produce tos. Sin embargo, van a ver ustedes que todos los padres de familia, cuando van al hospital, al consultorio, dicen: traigo a mi niño porque está mal de la garganta. Entonces ustedes se preguntan: ¿qué es lo que tienen? Tos. Entonces, tos para ellos es igual que garganta. Y no es así. Los problemas de garganta no siempre dan tos. Hay problemas de garganta, por ejemplo, un croup, problema de laringe, va a dar tos, pero los almídrar no dan tos. En una oportunidad puse esta pregunta y todos decían que daba tos. Y la almídrar no da tos, por si acaso. Diarreas. La diarrea es un síntoma en el cual en los niños no se sabe exactamente por qué razón. Por ejemplo, una neumonía puede producir diarrea, una amigdalitis puede producir diarrea, pero ¿cuál es el mecanismo? No hay una explicación científica clara sobre eso, pero sí se ve diarreas en todos los cuadros. En los niños menores de 2 años se va a ver diarreas, neumonía. Yo he tenido cuadros en el cual el niño llegaba, ¿por qué? Porque la mamá llamaba la atención en la diarrea, no le llamaba la atención la dificultad respiratoria, nada. Entonces llegaba a la emergencia y decían: vaya usted a hidratación oral. El niño tenía hidratación oral, y ¿qué es lo que tenía? De repente la enfermera decía: doctor, está con fiebre. Y recién examinaban todo el resto. Por eso el niño que viene por diarrea a la emergencia debe ser examinado aparato respiratorio, las almígdalas, cómo está pulmones. Porque la diarrea es un síntoma y signo que da en todas las enfermedades en pediatría. Hallazgos exploratorios clínicos: adenopatías cervicales, anginas rojas y anginas blancas. Se aprecia mucosa orofaringia de color rojo intenso, reseca, aspecto edematoso, hipertrófico, las placas blanquecinas purulentas que recubren la superficie de la amígdala palatina. Puede tratarse de infección vírica o bien estreptocócica. Tratamiento: penicilina G sódica 50.000 a 100.000 unidades por kilo por día. Amoxicilina más ácido clavulánico se da a 90 miligramos por kilo por día, repartido cada 8 horas. 90 miligramos kilo por día, repartido cada 8 horas. Amigdalitis ulcerosa y úlcera necrótica. Amígdalas edematosa, entonces a ver congestivas, presentan ulceración uni o bilateral, angina de Vincent o angina fuso-epidural. Boca aséptica con aliento intenso, fétido, complicación, síndrome de Lenier o tromboflebitis. Amigdalitis euromembranosa: las amígdalas están cubiertas por un exudado blanquecino, espeso, homogéneo, de coloración grisácea. La apnea constructiva durante el sueño y la obstrucción de las vías aéreas altas por hipertrofia adenoamigdaliana. En esos niños está indicado la amigdalectomía. Mayormente un niño, sus amígdalas grandes hipertróficas no va a hacer que el niño abra la boca. Los adenoides son los que van a hacer que el niño abra la boca. Entonces cuando se opera, por ejemplo, el adenoide, también se opera las amígdalas. Unas amígdalas, como hemos visto al inicio, en el cual tan críticas, tan purulentas, esas amígdalas ya no sirven ya como elemento de defensa. Son amígdalas que deben ser retiradas, porque la posibilidad es muy alta que se produzca una glomerulonefritis o se produzca un daño renal que termine en insuficiencia renal. Eso es mayormente en los varones, y en las mujeres se produce una endocarditis o una fiebre reumática. Faringoamigdalitis vesiculosa tiene etiología vírica y se produce en sujetos sanos. Sinusitis
Anatomía y fisiopatología. Los senos paranasales se dividen en 5 grupos con base en su localización y vías de drenaje. Los 2 senos maxilares se localizan en la porción media de la cara entre la órbita y el paladar blando y se comunican con la cavidad nasal a través del infundíbulo estrecho que se abre al meato medio por debajo del cornete medio. Los senos maxilares están presentes en el feto y a la mitad del primer trimestre. Los senos sigmoidales también están desarrollados en lactancia y se dividen en setillas anterior y posterior por una extensión lateral del cornete medio. Al nacimiento, los senos frontales y esfenoidales son solo pequeñas invaginaciones de la mucosa nasal. Los senos frontales se expanden del meato medio y al hueso frontal y rebasan hacia arriba los bordes orbitarios aproximadamente a los 7 años de edad. Los senos esfenoidales se originan de depresiones pares en el receso o espacio esfenohimoidal y adquieren importancia clínica en el segundo decenio de la vida. Bueno, esto le pongo porque hasta hace muy poco se decía que el niño no tenía senos. El niño no tenía senos, por lo tanto no sufría de sinusitis. O sea, en pediatría no se veía sinusitis. Decía que no había senos. Y luego con estudios de la tecnología se pudo ver que realmente el niño tiene senos maxilares, que el seno frontal demora todavía a los 7 años y puede hacer una sinusitis de los senos maxilares. ¿Y cómo localizamos que un niño tiene sinusitis? Se puede hacer por una resonancia, pero el niño es bien difícil hacer una resonancia. Mayormente el diagnóstico es clínico. Mayormente cuando el niño va a presentar en un resfrío secreción blanquecina transparente. Si esa secreción blanquecina transparente se vuelve amarilla o verdosa, significa que el niño está presentando algún grado de infección a nivel de los senos. Microbiología. La mayor parte de las infecciones comienzan como un proceso viral de las vías respiratorias altas seguidas de sobreinfección por patógenos. Los cultivos de la superficie de la nariz y nasofaringe carecen de valor predictivo para sinusitis. Utilizando la función antral nasal, se demostró que los patógenos sinusales eran igual en tipo y frecuencia a los encontrados en la otitis media aguda. Los microorganismos fueron Streptococcus pneumoniae, Moratella catarrhalis y Haemophilus influenzae no tipificable. Los virus encontrados, adenovirus, virus de la parainfluenza. Definición de sinusitis aguda. Es la inflamación aguda de la mucosa que ocurre en los senos paranasales de duración menor de un mes, menor de 30 días, con eliminación completa de los síntomas. O sea, sinusitis es aquel que dura menos de 30 días y desaparecen todos los síntomas antes de los 30 días. Sintomáticos, 10 días. Sinusitis bacteriana subaguda es de 1 mes a 3 meses. De evolución, los síntomas se resuelven por completo. Sinusitis crónica, más de 3 meses de evolución. La sinusitis bacteriana, los síntomas persisten por más de ayúdale a salir porque no se llega a ver todo. ¿Ves? por más de 40 días, por si acaso, abajo. No, se ha quedado corto. Ayúdale.
La sinusitis bacteriana aguda, los síntomas persisten por más de 10 a 14 días y menos de 30 días. Eso ya lo habíamos dicho, que la sinusitis aguda. Diagnósticos, síntomas y síntomas. Adolescente, obstrucción nasal, rinorrea, dolor facial y fiebre. Las molestias son menos específicas, se confunden con el resfriado en los niños. La obstrucción nasal y la tos suelen ceder durante el día y de manera espontánea en 5 a 7 días. Mayormente la tos en estos cuadros va a ser mayormente en la noche, no va a ser en el día, porque en la noche va a bajar la secreción y por lo tanto eso va a llevar a toser al niño. La exploración física de los niños con sinusitis aguda se encuentra secreción purulenta en la nariz o rinorrea posterior y la bucofaringe. Hay halitosis, significa mal olor, adenopatía cervical, eritema bucofaringio. Algunas veces puede haber hipersensibilidad sobre la cara del maxilar o edema periorbital. Diagnóstico por imagen. Hasta hace poco las radiografías simples de senos paranasales en proyecciones antero-posterior lateral submentoniana vértice de Water se consideraban estándar para el diagnóstico de sinusitis. La presencia de un nivel de hidroaéreo del tento del seno maxilar o la opacificación maxilar en un tento del seno maxilar o la opacificación maxilar en un paciente con síntomas de sinusitis se correlaciona con la obtención de bacterias patógenas en material aspirado del seno maxilar, que es más del 70% de los niños. Se puede pedir tomografía computarizada, engrosamiento inflamatorio de las mucosas, se van a ver ahí. Tratamiento médico, amoxicilina de 60 a 80 miligramos por kilo, amoxicilina más ácido clavulámico, el ácido clavulámico de miligramos kilo día, cefurexima 60 miligramos kilo día, eritromicina es 40 miligramos kilo día, acitromicina es 10 miligramos kilo día y claritromicina es 15 a 20 miligramos kilo día. La amoxicilina, se ha visto que hay una resistencia cada vez mayor, entonces se ha hecho la unión de amoxicilina más ácido clavulámico. En esta unión va 6 miligramos por kilo por día del ácido clavulámico, pero la amoxicilina se ve a 90 miligramos por kilo por día en la unión de amoxicilina con ácido clavulámico y se da cada 8 horas. La cefurexima se da cada 12 horas, la eritromicina se da cada 6 horas, la acitromicina se da cada 24 horas. La acitromicina, su acción no es muy buena. La claritromicina se da cada 12 horas. Otitis media aguda. Otitis media aguda es causada por el ascenso de patógenos virales o bacterianos de la nasofaringe al oído medio durante una infección de vías respiratorias altas. El término otitis media denota la presencia de derrame en el oído medio o líquido en la cavidad timpánica o espacio del oído medio. La otitis media tiene una evolución natural favorable. Cuadro clínico tiene inicio rápido de uno o más de los siguientes síntomas. Otalgia, predictivo positivo 83%, predictivo negativo 78%, sensibilidad 60% y electricidad 85%. Puede haber fiebre, irritabilidad, anorexia, vómito, diarrea, otorrea, etiología bacteriana 50%, estreptococo pneumoniae 25 a 50%. Muy bien. ¿Qué es lo que se produce en la otitis media en el niño? Mayormente el niño, por ejemplo, de 9 meses de edad, no sabe decir me duele el oído. Un niño de 5 años dice me duele el oído. Entonces te dicen hay un problema de oído. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño de 9 meses? Un niño de 9 meses va a llorar, se vuelve irritable,
El llanto es sinónimo de dolor, entonces tiene que buscar dónde está el dolor. Entonces, si el dolor está en el día o está en la noche, comienzan a eliminar todos los dolores de la noche, del día diré, se quedan con dolores de la noche. El dolor nocturno mayormente es de oído. Es un dolor en el cual duele mayormente un promedio de 5 a 10 minutos. El niño llora, se vuelve irritable y después el niño deja de llorar, más o menos 40 minutos y después nuevamente vuelve a llorar. Entonces el papá llega a la emergencia y dice, mi hijo no me deja dormir. El niño llora, descansa, vuelve a llorar. El niño cuando abre la boca va a hacer que las presiones se compensen para que calme el dolor. ¿Qué ocurre? La ley de Dalton dice que las temperaturas están razón directa de las presiones. La temperatura baja, la presión baja. La temperatura sube, la presión sube. En el día estamos a 20 grados ahora, 20, 22 grados. En la noche la temperatura baja más o menos 16 grados. Entonces la temperatura bajó, la presión bajó. Entonces, dentro del cuerpo humano se mantiene una temperatura y una presión normal. Pero la presión externa va a variar. La temperatura baja, presión baja. En la temperatura baja, presión baja, por lo tanto, el tímpano se abomba o se retrae y eso produce dolor. El niño al abrir la boca compensa presiones, se pone recto el tímpano y cambia el dolor. En provincia, por ejemplo, se ponen los famosos cartuchos, algunos de provincia. Se hace un cartucho con una hoja de periódico y le ponen en el oído y lo prenden en el extremo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo aumentar temperatura. Al aumentar temperatura aumenta presión. Y aumentar presión hace que el tímpano se corrija. O sea, lo que hacen en forma rústica en los pueblos, están usando la física. Módulo influenzae 15 a 30%, Moraxella catarrhalis 3 a 20%, virus sincicial respiratorio, rinovirus, coronavirus, parainfluenza, adenovirus. Criterios para el diagnóstico de otitis media aguda. Inicio agudo de síntomas, presencia de líquido en oído medio que puede manifestarse con cualquiera de los siguientes signos: abultamiento de la membrana timpánica, cuando hacen una otoscopía, nivel hidroaéreo detrás de la membrana, otorrea, limitación o ausencia de la movilidad de la membrana timpánica, signos de inflamación del oído medio. Se puede manifestar por otalgia e interfiere con el sueño o como el tema de la membrana timpánica. Entonces, muchas veces cuando llega en la emergencia un niño llorando a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, el pediatra dice, ¿ha comenzado de un momento? Pero sí, ¿está resfriado? Sí, está resfriado. Entonces, la nariz que está obstruida no permite que la trompa de Eustaquio, que es recta en el niño, esté ventilada. Y al no estar ventilada, hay una alteración en el oído medio. Y esto va a producir la otitis media. Entonces, el pediatra dice, es una otitis media. Entonces, ¿cómo sabes tú que es una otitis media? Es por medio de la clínica, porque tenemos que interpretar su llanto como dolor. Tratamiento, terapia antimicrobiana para niños menores de 2 años, lactantes de entre 6 meses y 2 años de edad, con certeza diagnóstico de OMA. Pacientes con perforación timpánica y con anormalidades craniofaciales. Conducta expectante solo sintomáticos, se aplica a todo mayor de 2 años, se da para manera previa, sano y sin afección sistémica. Si a las 48 o 72 horas la evolución es favorable, continúan con sintomáticos y en observación. De lo contrario, otitis media aguda empeora, se debe evaluar el inicio de terapia antimicrobiana. ¿Qué hacemos acá? Viene un niño y diagnosticamos otitis media. Le damos sintomáticos para calmar el dolor y el niño se va a su casa. En 48 horas, 72 horas máximo debe ser evaluado. Si el niño sigue con fiebre, sigue con malestar, con llanto, el niño debe recibir tratamiento antibiótico, porque se dice que la otitis media, la gran mayoría son virales. Entonces, se evalúa al niño en 48 horas. En 48 horas una vez o 72 horas evaluado,
ya no hay fiebre, el niño está tranquilo, solamente le damos Sinovac. Los antibióticos que usamos, tenemos la amoxicilina de 80 a 90 miligramos kilo día, 5 a 7 días, amoxicilina más ácido clavulámico, a 90 miligramos de amoxicilina, Cedendeir 14 miligramos kilo día, cefuroxima 30 miligramos kilo día, ceftriaxona 50 miligramos a 100 miligramos kilo día, claritromicina 15 miligramos kilo día, acitromicina 10 miligramos kilo día. Recomendación: evitar que tome biberón en posición supina. ¿Qué significa? Que el niño nunca debe tomar biberón en posición echada, porque la trompa de Eustaquio es recta y eso va a hacer que la leche por vía interna por la boca vaya al oído, y cuando se refríe genere este problema. Adenoides. Las adenoides junto a las amidas son la primera línea de defensa del organismo. A los agentes extraños participan en la producción de linfocitos B, T y células plasmáticas. Su papel inmunológico es inducir a la inmunidad secretora y regular la producción de inmunoglobulinas. Definición: es la inflamación aguda del tejido adenoideo, el cual forma parte del anillo linfático de Waldeyer. Esta ubicación en la pared posterior de la rinofaringe. La inflamación se inicia con hiperemia, edema y tumefacción del tejido conectivo, infiltrado de polimorfos nucleares, aumenta la producción de moco y descamación del epitelio. Es más frecuente en la edad preescolar y escolar, casi siempre se acompaña de amigdalitis aguda. Cuadro clínico: tenemos obstrucción nasal, ronquido, babeo, fiebre, voz gangosa, disfagia, cefalea, tos, respiración bucal, hipoacusia conductiva, apnea durante el sueño, rendimiento escolar bajo. Bueno, la adenoides, lo principal es el niño que va a dormir con la boca abierta. Al dormir con la boca abierta va para el... ¿Por qué? Porque por donde está la adenoides pasa el aire, y como está la glándula está crecida no deja pasar el aire. Entonces eso le hace abrir la boca al niño, y el aire que ingresa por la boca va a ser aire que no está calentado y va a generar problemas en las amígdalas. Y otro de los síntomas que vamos a ver es que hay vapeo. Entonces el niño no duerme bien y por lo tanto al no dormir bien va a tener problemas de rendimiento escolar. Agentes etiológicos, la gran mayoría son virales: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico, Moraxella catarrhalis y Haemophilus. Diagnóstico: cuadro clínico, radiografía de Kaufman. La radiografía de Kaufman es para ver la adenoides, examen de nasofaringe por rinoscopía posterior, evidenciará la hipertrofia adenoidea. Complicaciones: otitis media, sinusitis, apnea del sueño. Adenoides crónica, obstrucción nasal, respiración bucal, babeo, tos crónica, apnea del sueño, fascia adenoidea, boca entreabierta, labio superior corto, labio inferior invertido, pómulos planos. Esto es lo que se llama fascia adenoidea. Grado de obstrucción: grado 0, ausencia de tejido adenoideo; grado 1, 33% de obstrucción; grado 3, 60% de obstrucción; grado 3, grado 2 y grado 3, obstrucción completa. Esto nos sirve para decidir si operamos o no operamos las adenoides. Acá indicaciones para operación cuando un paciente debe operarse de amígdalas y adenoides. Definitivas: tenemos en la apnea del sueño, por ejemplo, los pacientes que presentan apnea deben ser operados de amígdalas y adenoides. Hipertrofia amigdaliana deben ser operados de ambos. Adenoides con obstrucción de las vías respiratorias altas, amigdalitis hemorrágica de los dos, otitis media de los dos, niños desnutridos de los dos. Anomalía del crecimiento, problema bucofacial, sinusitis es relativas de infecciones recurrentes, portadores de estreptococo, acceso periamigdaliano y halitosis. Mayormente ellos van a ser operados de amígdalas, pero no de adenoides.